¿Yo con quién hablaría? A ver. Ficticio. Eso está interesante. No, yo quisiera hablar con todo el mundo. No sé, pero un personaje cualquiera, pues, o... Esto está muy loco. Me gustaría hablar con Gail, con Michelle Resnick. La verdad, tomaría siempre tiempo, siempre tiempo para hablar con mi hija, el tiempo que sea necesario. Con las directivas de Intel, con Microsoft, con Bill Gates, con programadores, con la gente de Adobe. Yo hablaría con Sherlock Holmes. Me encanta ese personaje, o sea, me parece fantástico. Resolvería un caso de misterio con él, eso me encantaría mucho. Hablar con la gente de computadores para educar. Con Paul Rand, que es un diseñador gráfico que nació en Estados Unidos. El estilo de diseño de él se parece muchísimo al estilo de diseño que a mí me gusta. No podría desear una persona en especial, porque todas son muy importantes y cada una trae una experiencia nueva y diferente que ha valorado en el transcurso del tiempo y tiene mucho que ofrecer. Creo que se llama Monk, pianista europeo, creo que es holandés. A pesar de que el man él fue un virtuoso en lo que es aspectos musicales, su concepción de la vida y la concepción del arte es para mí realmente una persona que realmente me impactó. Es una persona que fingió su muerte para poderse darse a conocer. Es una persona que tocaba desnudo en bares, en la calle. Con Steve Hawking, que es el científico británico que tiene una enfermedad que se llama ELA. Y pues es una enfermedad muy complicada que tiene mi mamá y pues me gustaría saber cómo la ha llevado él. Alan Turing me parece un personaje muy, digamos, es muy especial. Tuvo varios problemas por su homosexualidad declarada y el tipo se suicidó y siempre queda el interrogante de qué es lo que hubiera podido conseguir él si no se hubiera suicidado. Sentó las bases de la computación que hasta hoy no se han podido tumbar en gran medida. Y entonces siempre queda la pregunta de él qué hubiera logrado hacer si no hubiera muerto. Jack Dargenman es el presidente de Esri, una persona que utilizó la tecnología en una época en donde se debía utilizar y fue un visionario en determinar cómo utilizar la tecnología y utilizar los SIC para poder tomar decisiones. Como el comité que demarca todas las cuestiones de guerra en los países latinoamericanos, creo que es de la ONU, con el presidente concretamente de ese aparato. Y pues lo que diría sería como, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho y cuál ha sido nuestro error como Latinoamérica? ¿Por qué se nos violenta y se nos ha violentado de esa manera? Joseph de Pasquale, violista, maestro, ser humano increíble, no solo como instrumentista, sino como persona. Quizás hubiera sido muy bueno haberlo podido conocer y saber conocer la concepción de vida, la concepción de mundo que tiene una persona como esas.